la enfermedad o las afecciones que podemos tener a nivel de la salud y el plomo. Creo que esto es algo, cuando yo empecé a trabajar en OMS hace 16 años, trabajaba para una toxicóloga que ya trabajaba el tema del plomo y salud infantil, y que decía que todavía existían países en el mundo de que no sabían que tenían un problema de salud ligado al plomo. Yo creo que en estos años, en estos 15 años en que hemos estado avanzando, sería difícil de encontrar un país en el mundo que no, tal vez que no quieran admitir, pero que no sepan que el plomo justamente es un problema para la salud, y como dijiste, que también está estaba en ciertas fuentes de exposición que hoy en día ya no existen y existen nuevas. Así que bueno, tenemos distintas fuentes de exposición, esto lo vamos a ver más tarde, así que próxima diapositiva, por favor. El siguiente. Rachel. Sí, dale. Pensé que las pasaban ustedes. Aquí Gracias. ya vino, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un esquema justamente que nos muestra que el plomo afecta a casi todos los sistemas del cuerpo, y que una cosa que es muy importante y que está siendo resaltada también últimamente es que no existe un nivel de exposición sin que haya efectos dañinos. O sea, nos encantaría tener un nivel de exposición cero, pero hoy en día no es posible, y entonces nos está afectando a todos de una forma u otra. El plomo se liga mucho al calcio también y al hierro. El calcio cuando es circulado en el cuerpo, se desprende de los huesos de vuelta, por ejemplo, a nivel del embarazo, puede llegar al feto y puede afectarnos justamente durante nuestro desarrollo. Los efectos a largo plazo del plomo, entonces, son coeficiente intelectual reducido, comportamiento antisocial, enfermedad cardiovascular y renal. Siguiente, por favor. Próximo. Rachel. Gracias. Tenemos algunos valores a nivel de plomo que existen, por ejemplo, el valor de referencia en el agua es 10 microgramos por litro. Tenemos también un límite para la pintura, que no están tan basados en salud, pero están sino más bien basados en viabilidad técnica. Próximamente vamos a sacar unas guías de plomo en la OMS en las cuales vamos a definir por primera vez cuáles son los niveles a nivel poblacional, por más que todos reconozcamos que la ideal sería un nivel cero, cuáles son los niveles mínimos, justamente para los distintos tipos de acción y cuáles son los niveles que ya están afectando a nuestra salud. Próxima. Siguiente. Rachel. Sí, creo que hay un poco de lag, disculpa. Debe estar mostrado ahora. María Noel. Puede ser que hemos perdido a María Noel. Hola. Aquí, dale, por favor. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, voy a acelerar, como estábamos diciendo, los niños son especiales, tienen un periodo de exposición que es realmente crítico, que es durante el embarazo, y también en su infancia temprana, en los cuales justamente absorben 4 a 5 veces más de plomo que a nivel intestinal que un adulto, se ponen los objetos en la boca, absorben mucho tierra y polvo, y el daño que están sufriendo a raíz de esta exposición al plomo puede ser permanente. Además, bueno, disminuye su potencial de desarrollo intelectual, y el desarrollo intelectual de un niño continúa casi hasta los 20 años, o sea que esto en realidad un problema sí del embarazo, sí de la niña temprana, pero que continúa después durante el desarrollo muchos años más. Próxima, por favor. Como dijimos, las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables, y sabemos que hoy en día que la placenta no es un verdadero muro, entonces están pasando estos tóxicos a través de ellas. También pueden causar otros problemas durante el embarazo, como por ejemplo la hipertensión. Siguiente. Estos son algunos de los números, voy a ir un poco rápido. Por ejemplo, de 2017, 1 millón de muertes son debidos a los efectos a largo plazo sobre la salud del plomo, 63% de la carga mundial de discapacidad idiopática en el desarrollo intelectual, es decir, esa carga de discapacidad intelectual que no es explicada está ligada al plomo, 10% de la enfermedad hipertensiva, y también varios millones de años sanos de vida perdidos debidos al plomo. Próxima, por favor. Este es un gráfico que ya es bastante conocido, en el cual estamos viendo
Cuando se pierden 5 puntos de coeficiente intelectual, en una media en una población de 260 millones, tenemos que por un lado tenemos con coeficiente intelectual de menos de 70, 6 millones de personas, y coeficiente intelectual de más de 130, 6 millones de personas. Sin embargo, cuando esto sería, si el coeficiente intelectual medio de la población es 100, si pasara a ser 95, por ejemplo, que perdiéramos 5 puntos por culpa del plomo, tendríamos, hay que cliquear de vuelta, tendríamos la parte de abajo del gráfico, next one, que nos muestra que podemos llegar a aumentar a casi 10 millones las personas con un coeficiente intelectual bajo, y disminuir a 2.4 millones las personas con un coeficiente intelectual alto. Próximo. Estos son, una vez más, son unos números, son estimaciones económicas de lo que estamos perdiendo a nivel global por exposición al plomo. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos y medianos tenemos aproximadamente 977.000 millones de dólares perdidos anualmente. Las pérdidas económicas regionales en América Latina y el Caribe también están estimadas a 142 millones de dólares. Y esto es algo que salió en este reporte que se está promocionando hoy del Toxic Truth, que 1 en 3 niños, 800 millones, tiene niveles de por lo menos 5 microgramos por decilitro, o sea, niveles que ya empiezan a estar más elevados. Gracias. Próximo. También, bueno, prohibir la pintura con plomo, pero también trabajar sobre, hoy en día sobre plomo nos trae beneficios económicos a futuro, no solamente por este coeficiente intelectual que está reducido y por el costo de la criminalidad también, sino porque no tendríamos que estar necesariamente, por ejemplo, rehabilitando viviendas o rehabilitando suelos. Se estima, por ejemplo, que en Francia nos costaría entre 200 y 500 millones rehabilitar todas las viviendas que tienen pinturas con plomo. Próximo. El otro problema, y esto lo vamos a ver en las próximas presentaciones, es que el plomo persiste en el medio ambiente, o sea, no solamente nos están contaminando hoy, sino que está contaminando, lo vimos que persiste en nuestro cuerpo y a veces puede ser pasado de forma intergeneracional, pero también persiste en el medio ambiente y está contaminando el medio ambiente. Se puede además, se puede alejar justamente a través del aire y del agua, o sea que nos está contaminando por muchos años, a no ser que hagamos una remediación, a no ser que tengamos que tener trabajos bastante costosos para poder quitarlo. Próxima. Estas son mis conclusiones. Bueno, como dijimos, el plomo tiene efectos de gran alcance en la salud, efectos personales de salud, sociales y económicos. Está también aumentando en cierta forma el burden o la carga social ya de poblaciones que a veces no tienen ni siquiera seguridad social, de poblaciones que viven en la pobreza y que además están teniendo que tener estos problemas justamente de neurodesarrollo y también de salud. Había alguien que dijo una vez que es muy importante seguir construyendo escuelas, pero tendríamos primero que estar completamente seguros que los cerebros de estos niños están siendo protegidos y no están siendo irrumpidos desde el comienzo. El plomo es persistente, permanece en el medio ambiente, en el hogar de los niños y en el cuerpo humano, y la prevención es mejor y mucho más barata que la cura. Para terminar, quería anunciar nada más que en este momento estamos trabajando, como esta es un poco la charla de salud, quería avisarles que el año que viene vamos a sacar a principios del año las primeras guías del OMS sobre tratamiento del plomo, y a fin de año sobre las distintas fuentes de exposición en niños y cuáles son las distintas formas de prevención, también cómo hacer el monitoreo, en fin, todo lo que tiene que ver con la prevención de la exposición de plomo en niños. Así que bueno, esto es un poco mi charla, fue un poco rápido para tratar de adaptarme al tiempo. Muchas gracias. Gracias, Marie-Noëlle, y disculpa porque si de verdad tuviste más que 5 minutos, me olvidé el problema de ser moderator, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por cubrir toda esa información muy importante y muy rápido. Pero lo que nos toca, lo que sea muy
claro aquí es que el plomo sí es un problema grave y tenemos que enfrentarlo y gracias a OMS por hacer esa introducción. Ahora me gustaría invitar a Daniel Estrada por presentar un reporte nuevo que hizo UNICEF junto con la ONG Pure Earth. Lástimamente UNICEF no pudo venir ahorita porque los autores de ese reporte no son fluentes en español, pero Daniel nos ha prometido a UNICEF hacerlo bien. Entonces, over to you, Daniel, por favor. Muchas gracias, Rachel. Así es, pues UNICEF tiene un gran interés por los niños a nivel mundial, entonces se alió con nosotros, con Pure Earth y con Clarios Foundation para hacer un reporte y hablar más sobre lo que está pasando con el plomo. El problema del plomo es que es un tóxico que tiene efectos que no vemos, no es algo que nos irriten los ojos, no es algo que sepa feo, no es algo que veamos. Entonces, actualmente se está estimado que 800 millones de niños a nivel mundial tienen intoxicación por plomo en sangre. Esto es una tercera de la parte de los niños, es un problema mayúsculo que nos está afectando y que no habíamos visto. Es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel químico del mundo y es un problema invisible. Es algo que se tiene que atender de forma urgente. La siguiente, por favor, Rachel. Aquí podemos ver en este mapa, que está hecho con información del IHME, podemos ver la información que tiene, perdón, los niveles de plomo que existen a nivel mundial. Entonces podemos ver cómo los países del primer mundo no están pintados de un tono tan rojo o tan naranja como le pasa a los países de bajos o medianos ingresos o que se conocía anteriormente como del tercer mundo. Entonces, los países más afectados son los más pobres. Entonces, esto es algo que causa aún más injusticias. La que sigue, por favor. Pueden buscar la información si se meten a led.pollution.org. Disculpa, Daniel, parece que... My apologies, my computer is not happy with me. Let me just try to pull up the slides again. Disculpa. Entonces, aquí se puede ver el mapa. Es un problema bastante grave que está afectando a toda Latinoamérica, a todo África, a Asia en gran parte. Los países del primer mundo, como había comentado, ya han tomado medidas en el asunto. La que sigue, por favor. Entonces, es un problema que está afectando a los niños más pobres, lo cual es realmente preocupante y es momento de que se haga algo al respecto. Uno de los problemas que había comentado la doctora Mari es principalmente el daño cerebral que tienen bebés. Como comentó en su presentación, hay exposición prenatal, es decir, el plomo pasa la barrera placentaria, el cuerpo piensa que es hierro o que es calcio, le dice bienvenido, pásale, sin embargo, cuando llega el plomo a hacer las funciones del calcio o del hierro, no lo puede hacer. Y esto se traduce en daño permanente en la corteza frontal, en pérdida permanente del coeficiente intelectual, que son de 3 a 5 puntos de IQ en una exposición leve. Si la exposición es mayor, aumenta la disminución de puntos de IQ. Hay un aumento en la discapacidad, hay trastornos en el aprendizaje y, bueno, más adelante en su vida, si estos niños no tienen una solución a la exposición al plomo, entonces van a tener enfermedades cardíacas, enfermedades renales, partos prematuros, accidente cerebrovascular, y en general se considera que el plomo se va al eslabón más débil. Entonces, como afecta absolutamente a todos los órganos del cuerpo, además del daño cerebral, va a estar afectando la salud de este niño si es que crece todavía expuesto al plomo. La que sigue, por favor. Otras cosas que se descubre a partir de esto, de que, bueno, sabemos ahora, los niños están expuestos al plomo. También se ha comentado anteriormente, pero ¿esto en qué se traduce en afectaciones? Porque no solo es salud, también hay pérdidas económicas, que son el 4% del Producto Interno Bruto de todo África,
2% del Producto Interno Bruto de Asia, y en todos los países de bajos y medianos ingresos es 1 billón de pérdidas anualmente, que 1 billón es 1 millón de millones, en inglés sería $1 trillion, ¿no? Pero es 1 billón en español, es un montón de dinero y como nos habían dicho, son pérdidas de vidas, que es más o menos el 2% de las pérdidas de vidas que tenemos anualmente. Y esto es por exposición crónica, es decir, por una exposición que ha sido constante durante toda la vida. Esto equivale a más muertes de las que hay por malaria, desastres naturales o terrorismo. Sin embargo, esto no es algo que veamos tan frecuentemente en las noticias. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver la relación que pueda existir entre la violencia e inseguridad y el plomo. Es algo que todavía requiere más estudios, todavía hay académicos que están viendo esta relación, pero bueno, es muy claro que el efecto que tiene sobre el cerebro y sobre el sistema neurológico se puede traducir también en mayor violencia. Aquí se puede ver la relación que existe en Canadá, en la relación que hay entre plomo y violencia, y esta misma relación se pudo encontrar en distintas ciudades de Estados Unidos, en donde se ve una correlación. Todavía falta determinar exactamente la causalidad, pero ya hay una correlación muy interesante en la violencia de distintas ciudades y el nivel de plomo en sangre. Como ustedes saben, el nivel de plomo en sangre antes era más elevado en el primer mundo por el hecho de que la gasolina tenía plomo. Sin embargo, ya se eliminó el plomo de la gasolina y esto hace que también se vean reducciones en los niveles de violencia, que es algo que todavía requiere más estudio, pero se puede ver una relación por ahí interesante para estudiar. La que sigue, por favor. Aquí se puede ver que hay, o sea, cada vez tenemos más muertes por plomo. Esto es algo muy interesante porque hemos sabido que es un problema. Sin embargo, cada vez se extrae más plomo, se recicla más plomo y cada vez también hay más muertes por plomo. A pesar de que sabemos que hay un problema con el plomo la verdad es que es una maravilla. A mí me gusta citar aquí a Brett Erickson, que dice que el plomo es irreemplazable y tóxico como ningún otro metal. Ese es su mayor problema. Tiene muchas ventajas y también es muy tóxico. Entonces, cada vez tenemos más muertes relacionadas al plomo, a pesar de que ya se eliminó de la principal fuente de exposición. ¿De dónde viene todo esto? La que sigue, por favor. Aquí podemos ver algunos de los muchísimos ejemplos de en dónde podemos encontrar plomo en nuestra vida diaria. Un caso que quizá no aplique tanto a Latinoamérica, pero también tendríamos que hacer más investigación, son las especias. Muchas especies que encontramos en Asia y en África tienen plomo. ¿Por qué? Porque con esto se les aumenta el peso, porque con esto se les da un color más bonito, porque es una forma tradicional que ya se había hecho, da un sabor y mucha gente no está informada. Para el caso, por ejemplo, de México en particular, sabemos que hay dulces que tienen plomo, que puede ser desde la manufactura hasta también en dónde se están guardando. Un caso típico que tenemos en todo el mundo son las baterías de plomo ácido. El plomo, la verdad, es una maravilla para guardar energía y si se hace de forma correcta no hay ningún problema. Nuestro coche no está irradiando plomo y no nos estamos afectando, no estamos siendo afectados por el plomo de nuestras baterías. Sin embargo, si el reciclaje no es el adecuado, ahí el problema cambia. Y tenemos casos en todo el mundo de lugares en donde están haciendo un reciclaje artesanal de baterías y afectan toda una comunidad. Otro caso muy interesante y es muy preocupante son los utensilios de cocina. Aquí en México, por ejemplo, es muy típico las tazas, los platos, las cazuelas que tienen barro vidriado. El vidriado generalmente es óxido de plomo. En este caso, este es libre de plomo, pero hay muchos casos en donde no son libres de plomo y esto no solo aplica para utensilios de cocina, también aplica de barro, también aplica para algunas cazuelas que se hacen con metales, porque el plomo es un fundente y a veces se agrega a las ollas de aluminio o de otros materiales para que funda más. Entonces podemos encontrar el plomo en la comida, en nuestro coche, en nuestra casa. La que sigue, por favor. Y podemos encontrar también en pintura, en cosméticos, en juguetes, en el suelo. Por ejemplo, aquí estamos viendo unos juguetes
están muy bonitos, ¿no? El color brilla y a los niños les atraería ir a jugar ahí, pero estamos seguros de que no tenga plomo. Ese es un problema. Los niños, como comentan, están mordiendo las cosas, pueden estar expuestos. El problema principalmente en las pinturas es cuando se pinta sobre madera y se cae la pintura y se la comen los niños. Pero también hay casos cada año de cosméticos y de juguetes, muchas veces que son importados del extranjero, que contienen altos niveles de plomo. El suelo en general tiene niveles de plomo, pero hay suelos que tienen más plomo. Puede ser por alguna intervención humana o puede ser que sea naturalmente, que ocurra de forma natural. La que sigue, por favor. Pero lo que vemos es que hay plomo en todos lados. Entonces ahora voy a especificar un poco más hacia Latinoamérica. La que sigue, por favor. Y muchas veces hablamos de lo negativo del plomo y no nos detenemos a ver las maravillas del plomo, ¿no? El plomo es un metal tan maravilloso que por eso lo usamos tanto. El problema es que es tóxico. Entonces tiene características físicas de maleabilidad, un excelente fundente, es denso, blinda la radiación, tiene colores llamativos, principalmente el rojo y el amarillo. Estas características físicas son muy buenas. De hecho, los griegos lo consideraban el padre de los metales al plomo. Tenemos químicamente, bueno, para baterías es buenísimo, es un anticorrosivo, es un buen conductor de electricidad, es usado para almacenar carga y bueno, aquí puse que también es un endulcorante. Ese ya no se usa tan comúnmente, pero sí se usaba anteriormente. Aquí existe la leyenda que Jérôme Néagu propuso desde que la caída del Imperio Romano fue por el uso del plomo, que lo tenían como endulcorante en las tuberías. Lo más probable es que no. Un imperio no cae solo por un factor, pero el plomo no les ayudó en nada. Eso sí estamos seguros. El plomo sí los intoxicó. Y bueno, tenemos una ventaja que tiene gran disponibilidad. Eso baja los costos y lo encontramos fácilmente en otro lado y es también fácilmente reciclable. Actualmente solo hay un continente, la Antártica, en donde no ha habido una mina de oro, de plomo. En todos los demás continentes ha habido minas de plomo. Entonces es una maravilla física, química y reciclablemente hablando. Sin embargo, es muy tóxico. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver cómo entra el plomo al organismo. Aquí vemos que el plomo es similar al calcio, no para un ser humano, sino para el cuerpo. Entonces, lo podemos consumir principalmente por vía oral o por vía respiratoria. Y respiratoria ya no es tan común. En la mayoría de los países ya no tenemos el plomo en las gasolinas. Sin embargo, sí lo tenemos en los alimentos. Y aquí estoy poniendo a una mujer embarazada solo para darnos cuenta que también afecta al feto, pero afecta absolutamente a todos los seres humanos. Los efectos del plomo en la salud, estoy tomando aquí la siguiente, por favor, es una gráfica de 1992. Desde entonces se han sumado muchísimo más padecimientos. Actualmente son más de 120 padecimientos que se relacionan con el plomo y va desde algunos efectos que son difíciles de percibir hasta la muerte, pero básicamente lo que hace es que aumente o disminuya las funciones biológicas y eso hace que sea difícil. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver rápidamente el ciclo. Bueno, se hace una extracción, se saca de una mena, que es el mineral con el material que nosotros queremos, en este caso el plomo. La galena es el más usado. Aquí hay un problema que puede haber, los jales mineros pueden ser una importante fuente de exposición. Se hace el procesamiento, que básicamente es separar el plomo del resto de los elementos. Aquí los trabajadores o los vecinos de estas zonas pueden ser los más afectados. Tenemos la aplicación que se usa en baterías, pinturas, soldaduras, esmaltes, balas, peso para pesca, cosméticos, especies, juguetes y una lista mucho más grande. Ahí es en donde podemos estar expuestos todos. Y en el reciclaje. Si el reciclaje es bien hecho, no estamos expuestos. Si el reciclaje se hace mal hecho, estamos muy expuestos, principalmente los que viven alrededor y principalmente los que hacen el reciclaje. Pero el plomo se puede estar reciclando infinidad de veces. Puede ser caña de pescar, luego puede ser una batería, luego puede ser una bala y así puede regresar al ciclo. La que sigue, por favor. Aquí les voy a hablar de algunos casos conocidos de plomo en el continente. El de Flint, Michigan es conocidísimo, fue en Estados Unidos. Básicamente cambiaron una fuente de agua a otra fuente de agua y eso hizo que las tuberías que ya existían lixiviaran el plomo. En Kintyre, Jamaica, tuvimos un caso en donde juntaron todos los jales mineros en una escuela que después se hizo. En Jaina, República Dominicana, había reciclaje de baterías y eso contaminaba alrededor. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otros 3 casos, que es en
Arica, Chile, que ese fue muy famoso. En 1980 se desembarcaron 20,000 toneladas de desechos mineros y después no se pudieron limpiar. Si quieren, la que sigue en Pasco, Perú, fue por relaves mineros. En la Cañada, México, ese es un lugar en donde llegaron 30 camiones, salieron de la carretera y aventaron los tóxicos allá a una comunidad, ¿no? Entonces, este tipo de casos son algunos de los que vemos en América. La que sigue, por favor. Y si quieren ver más casos, pueden buscar en pollution.org, ahí pueden ver todos los puntos de los sitios que se han identificado. ¿Por qué es importante identificarlos? 1, porque se pueden limpiar. 2, porque tenemos que hacer algo al respecto. Y 3, porque hay formas buenas de hacerlo. La que sigue, por favor. Sobre la alfarería vidriada, rápidamente hablé que los países más afectados, que tenemos ideas. Si alguien conoce más países, por favor, díganos. Pero hasta donde sabemos está Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y México. Es una exposición crónica. Es decir, la gente que se está tomando su café en esta taza, que tenga plomo, esta no, porque esta es libre de plomo, están sumando poquito plomo y es un daño generalizado que afecta a los productores, a los consumidores y a la cultura, porque la alfarería se está haciendo desde hace miles de años y el plomo llegó hace poco. La que sigue, por favor, rápidamente para contar un caso de México, lo que tenemos es un programa que se llama Barro Probado, en donde promovemos el uso de esmaltes libres de plomo, usamos la evidencia, rodisonato de sodio para probar, y lo que buscamos es que converjan la salud y la cultura para que sea barro libre de plomo. Aquí les tengo un ejemplo, la cazuela que se ve atrás es libre de plomo, entonces existen opciones libres de plomo. Lo que tenemos que hacer es primero ver en dónde están las fuentes de exposición y luego eliminarlas. Entonces, lo más importante que tenemos es abrir los ojos para poder solucionar el problema. Entonces, más adelante van a hablar un poco más del programa Barro Pro. Por mi parte, hasta este momento es todo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Mucha información para mandarlo, para presentarlo rápidamente, igual que María Noel. Bueno, parece que si bien hay evidencia sobre la severidad y extensión del problema de la contaminación por plomo a nivel global y también al nivel regional, bueno, las acciones aún son débiles. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan y cómo se pueden superar? Aquí tenemos a varias personas, panelistas, Vilma Morales, Judith Torres, para presentarlo. Judith, por favor, primero. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme este espacio para brevemente presentar alguna experiencia que tenemos en Uruguay al respecto desde el punto de vista ambiental. Amalia tiene seguramente datos más interesantes que los míos, que son puros y duros. La siguiente. Bueno, como el desafío de la regulación es un desafío que todos los países enfrentamos. En Uruguay tenemos un decreto de plomo en pinturas y otro de regulación para el manejo y la disposición de baterías plomoácido usadas o a ser desechadas. Nuestro país tiene la particularidad de que no se fabrican baterías, solo se importan, y en la actualidad hace años no hay una industria que las recicle. Entonces hemos reducido parte de los efectos de tener un reciclado en el país. Siguiente. Los desafíos tienen que ver con el control de flujo de las baterías plomoácido, con los movimientos transfronterizos, con el contenido de plomos en pinturas y el registro de sitios contaminados y los reciclados que tenemos en la región. Al respecto del control de tráfico ilícito, bueno, ahí es un poco en conjunto con los movimientos transfronterizos, los precios que tienen las baterías como material para ser reciclado, los costos asociados a la logística de la recolección de esas baterías una vez que están fuera de uso, también los costos, los elevados costos que ahora se tienen, sobre todo que siguen en aumento, porque como es un residuo peligroso, sacarlo fuera de fronteras a reciclar siempre es un costo adicional y cada vez está siendo más alto porque las empresas navieras cobran un precio adicional por un transporte de residuos peligrosos. También tenemos una limitante
en la respuesta de los países de tránsito y otra limitante en utilizar las capacidades que hay en la región, porque hace muchos años varios países de Latinoamérica, al formar parte del convenio de Basilea, decidieron prohibir el ingreso de residuos peligrosos para tratar en sus países. Entonces, actualmente, por ejemplo, para Uruguay, solo podemos pensar en un destino fuera del continente, que por lo general es Europa o Asia. Y eso hace dificultoso todos los puertos de tránsito, todos tienen que responder a medida que la mercadería va haciendo tránsito en el país, tenemos que estar seguros de las rutas marítimas que toman esos desechos, y es realmente complejo llegar realmente a la exportación y al reciclado de las baterías. Se logra porque lo hemos hecho, pero lleva un tiempo considerable y a veces todo ese proceso hace que algunas de esas baterías se desvíen en el comercio ilícito. También se ha trabajado con aduana para tener códigos específicos para estas baterías y con también codificación aduanera específica para pinturas con plomo. El otro decreto que tenemos, que es con pinturas de plomo, a ellos se le exige determinados certificados que digan cuál es la concentración de plomo que se tiene en las pinturas que se van a ingresar, y en caso de haber alguna sospecha hay capacidad instalada en el país para poder determinar esa concentración. Lo del reciclado en la región más o menos ya se los comenté. El hacer todo el licenciamiento para, o sea, la autorización ambiental para el reciclador de baterías se instale en el país, también es un proceso que tiene determinados requisitos, porque no queremos tener más sitios contaminados con este tipo de elementos. Y siguiente, bueno, a nivel, ¿qué estamos haciendo a nivel nacional y a nivel regional? Bueno, a nivel regional estamos incluyendo este tema de la gestión de baterías plomo ácido en el Plan de Acción Mercosur de Sustancias y Productos Químicos para el 2021 y 2025. El Mercosur es una unión comercial regional en América Latina que incluye Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, y hay determinados lineamientos en común que podemos abordar a través de este plan de acción. A nivel nacional, lo que hacemos mediante los decretos que ya tenemos emitidos es una declaración jurada anual de los importadores de baterías plomo ácido, un plan de gestión que implica describir la logística de la disposición final, una declaración del contenido de plomos en las pinturas importadas cuando estas ingresan al país, y nos regimos a través del documento de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos cuando exportamos baterías al exterior. Y creo que eso ya es todo. Les dejo mi mail en la siguiente. Perfecto. Gracias. Al final podemos compartir todos los contactos y detalles de todos los panelistas. Perfecto. Y Gracias. también presentaciones, claro. Vilma, ¿estás ahí para hablar sobre el caso en Perú, por favor? A ver. Hola. Sí, dale. Perfecto. Sí, ¿cómo están? Buen día. Bueno, definitivamente el problema de la contaminación por plomo, los impactos que el plomo genera en la salud y el ambiente es una preocupación desde muchas décadas atrás. Digo yo que es un problema no resuelto. Cuando estamos en la agenda química internacional viendo diferentes químicos de preocupación y que concitan la atención,
el plomo como que iba quedando como un problema pendiente de atención, sobre todo en los países de medianos o bajos ingresos, como es el caso de muchos de nuestros países en la región. Y cuando la población o las autoridades se enfrentan ante esta problemática y el qué hacer, ¿no? Sabemos los efectos del plomo. Los que somos académicos, los que estamos en el medio de las instituciones del Estado o en organizaciones preocupadas por la protección de la salud, la protección del ambiente, pues tenemos información, harta información. Sin embargo, no necesariamente eso ocurre a nivel generalizado. Por lo tanto, los problemas se siguen dando al existir muchas fuentes generadoras del plomo. Ya Daniel lo mostraba en su presentación. Somos, si no una ciudad del país, no necesariamente el Cerro de Pasco, pero La Oroya es la primera o la segunda más contaminada a nivel internacional. Por lo tanto, no es nada fácil para los gobiernos hacer frente a estos problemas. Y ahí radica entonces los desafíos que enfrentan. Hay muchos problemas de salud en los países de nuestra región. Uno de ellos es el Perú. ¿A cuál se le da prioridad de atención? Tenemos problemas de desnutrición crónica en niños, que justamente es la población objetivo a la contaminación por plomo. Tenemos problemas con anemia, con tuberculosis, con salud mental incluso. Los presupuestos que se asignan no necesariamente son los más óptimos. Tal es así que en los últimos 3 años el sector salud mantiene prácticamente el mismo presupuesto. Con ello, les resulta a veces pues poco exitoso las medidas que puedan emprender. Pero sumado a estas, digamos, obstáculos, el tema está de que no necesariamente hay una evidencia clara del número de población expuesta. A diferencia de que cuando se atiende la desnutrición pasado, porque todo niño que pasa por los centros de salud, pues necesariamente durante sus primeros años de vida son sujetos de control en cuanto al peso y talla, ¿no? Y por ahí empiezan las estrategias para abordar la desnutrición. Y por cierto que en los últimos 20 años a Perú le ha ido, los resultados le son favorables. En el año 2000 de tener una desnutrición del 33%, a 2019 esta estaba en 12%, lo cual significa que las estrategias que se han venido manejando han sido las adecuadas. Sin embargo, a nivel de plomo no hay un monitoreo. Por ejemplo, no hay se saben ciertas fuentes de emisión de plomo y que en el entorno hay viviendas, pero no hay un seguimiento a la salud de esta población, ¿no? Otro aspecto que juega en contra de las acciones que los gobiernos puedan llevar adelante para luchar contra la contaminación del plomo son, pues, determinantes sociales no atendidas o determinantes socioambientales no atendidas. Bien, también lo señaló, si mal no recuerdo, Daniel, en su presentación, si tenemos a niños con la pobreza que se suma y por lo tanto va ligada a la precariedad de sus viviendas y su entorno, vamos a enfrentarnos con situaciones de que a la exposición que podrían estar por alguna fuente laboral expuestos, se suman estas otras fuentes, como son el no pavimentado, el vivir prácticamente sobre suelo, o la exposición a juguetes o a materiales pintados que contienen plomo. No es sencillo, entonces, cuando en una población no tiene abastecimiento de lo esencial, de lo que todos que estamos en ciudad decimos, pero si eso lo damos por descontado que todo el mundo lo tiene. Y eso no es así al interior de los países, al interior de los países como el Perú, por ejemplo, ¿no? Donde la falta de agua y de infraestructura de saneamiento es álgido. Y esto dificulta las intervenciones que pueda tener el sector salud para poder contrarrestar
los impactos. Y otro aspecto que considero importante y que también juega en contra son los controles ambientales poco efectivos. Una de las viceministras de Salud recientemente, hace poco más de un año, estábamos en el despacho de la viceministra de Salud y ella decía, pero ¿por qué Salud tiene que cargar con todo el problema del tema ambiental? Y claro, en ese momento teníamos a una población de Cerro de Pasco en las afueras del ministerio haciendo bulla, luchando por su salud, la salud de sus niños que presentan niveles de sangre o niveles de plomo en sangre muy por encima de los valores que la Organización Mundial de la Salud tiene como referente, ¿no? Entonces, y su pregunta era válida, ¿por qué carga con ese problema salud? Dice, somos el cuello de botella, es donde llega todos los problemas de los controles ineficientes o de la inacción de otros sectores vinculados a las fuentes que los producen. Por lo tanto, saliendo del sector salud, de la mirada salud, definitivamente la contaminación por plomo demanda la intervención decidida de otros sectores. Hay un dicho, muerto el perro, muerto la rabia. Si los controles fueran efectivos, si hubiera un ordenamiento, tal vez los efectos en la salud de la población pues serían mucho menores, el riesgo disminuiría. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, ¿cómo se puede superar? Definitivamente esto es una mirada desde, una mirada muy general, una apreciación profesional de alguien que viene trabajando en el tema de salud ambiental desde hace poco más de 30 años. Y esto me hace resaltar de que si no se visualiza el costo de la inacción en salud, continuaremos con los problemas vinculados a la contaminación por plomo y especialmente en los niños. La especialista Mari, la primera presentadora, señalaba cómo el coeficiente intelectual de los niños expuestos era totalmente afectado. Por lo tanto, aquellos niños que en su temprana niñez son expuestos a niveles altos de plomo, son niños que ya les malograron la vida para siempre. Y esto, ¿quién lo evita? Significa la atención de salud de ese niño. Pérdida de oportunidades laborales. La pérdida de calidad de vida de ese individuo y de la familia que pudiera tener adelante. Aquí, definitivamente, no solo es el Estado el llamado a visualizar esto, sino también la academia, que a través de investigaciones pueden aportar con visualizar lo trágico de no atender desde el inicio y reducir o eliminar la exposición. Promoción de la salud. Muchos de los ministerios de salud, de hecho, que tienen, independientemente del nombre que tome la oficina, algún departamento o alguna dirección de promoción de la salud. Como señalaba, los académicos, los de las autoridades, los que están vinculados al tema, sí, sabemos hasta el cansancio lo que genera el plomo, pero ¿la población lo sabe realmente? Y no la población en general, porque en función a dónde están ubicadas estas fuentes, es ahí donde se debe potenciar estas intervenciones de promoción de la salud. Y la participación de las autoridades regionales o locales no se necesita del nivel nacional, porque el nivel nacional está siempre pues como en un pedestal arriba, y para que se acerquen a aquellas localidades donde esté el problema, va a demandar mucho tiempo y puede que nunca lo hagan. En cambio, el personal que está en la zona, debidamente fortalecida en capacidades, es quien mejor podrá hacer
estas acciones de promoción de la salud. Y definitivamente en promoción de la salud va unido a los entornos saludables. Y en relación a los temas ambientales, creo que la fiscalización ambiental por parte del Estado, aquellos procesos que son los principales identificados como los causantes de esta exposición, pues yo creo que debe haber una supervisión, una fiscalización concurrente, ¿no? Y no solamente esperar al final del ciclo, sino más bien en los procesos. Un poco más de responsabilidad social por parte de los que administran proyectos mineros, que de pronto en temas de poblaciones afectadas han sido los más vinculados a la problemática del plomo, al menos acá en el Perú. Bueno, con ello espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Vilma. Y yo sé que tienes también otras intervenciones luego, pero si podemos avanzar a los otros panelistas y volver para hablar sobre este tema, al final sería bueno, por favor. ¿Quién tenemos más adelante? Jacqueline Álvarez de PENUMA, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan en el sector ambiental? Gracias. Hola, tengo preparada una presentación para compartir con ustedes y tenía un discurso inicial también, pero en vista un poco de los temas que se están poniendo en la mesa y de la importancia y dificultades de afrontar la situación de plomo, voy a ir por las transparencias y haciendo quizás comentarios de las cosas que hemos venido escuchando. Mi perspectiva hoy es ver qué opciones o qué cosas se puede hacer, no solamente para prevenir la intoxicación y el envenenamiento por plomo y los desafíos de ambiente, porque eso creo que mis predecesores expusieron bastante datos e información que aportan a ese contenido. Y creo que quizás lo que yo puedo aportar más es qué se puede hacer a nivel internacional, pero además el no cometer los mismos errores que ya hemos venido cometiendo. Si me puedes pasar a la próxima transparencia, por favor. Esta transparencia, dirán, ¿por qué he puesto esos temas y estos datos? Y lo que quiero compartir con ustedes en este momento es cuál es una de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel internacional. Muchos productos químicos, elementos químicos, vienen teniendo la fama del yin y el yang, como decían antes. Somos muy buenos para tal cosa, pero resultamos extremadamente tóxicos para el ambiente y la salud. El caso del plomo es uno de esos casos, que lo conocemos bastante grande, pero también tenemos el caso del mercurio, también tenemos el caso de los PCBs, tenemos una cantidad. Y uno de los grandes temas, y por los cuales traje esta diapositiva para compartir con ustedes, es que en una publicación reciente que salió a la luz el año pasado, en febrero, se determinó que había 11 productos químicos que están listados en la columna primera, que ustedes pueden observar, que eran de gran preocupación, que había legislación que los estaban abordando en diferentes países del mundo, pero que todavía no había suficiente respuesta. Entonces, la última columna lo que trato de contar es un poco eso, ¿no? Ustedes ven que tienen el arsénico, tienen el bifenol A, tienen el cadmio, tienen el glifosato, tienen el plomo, y ninguno de ellos, tiene el TIC en que fueron abordados de manera global, abordando las principales fuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucho por hacer. Pero también lo que le quiero contar un poco es el concepto de lo que nosotros llamamos regrettable substitution en inglés, que significa que las sustituciones que se hacen, que vamos a lamentar en el corto plazo o en el largo plazo. Todos conocemos los casos quizás de los plaguicidas, que se sustituye uno por otro, pero a veces cuando hablamos del plomo, no sabemos que el plomo, por ejemplo, ha venido siendo sustituido
por el cadmio, cuando están hablando, por ejemplo, de estabilizantes del PVC, de los plásticos. ¿Es el cadmio mejor? No. Y el cadmio, cuando empiezan a ver este tipo de entendimientos, es sustituido por los orgatin, que también, si se fijan, es uno de los que están en las listas. Y a pesar de que se conoce y hay conocimiento, se hacen sustituciones con cosas y temas que tratan de solucionar un problema particular, poniendo, como yo siempre digo, el dedo enfrente del sol, pensando que el sol va a dejar de estar ahí. Y no es así. Solamente la Tierra rotando puede hacer el cambio, pero no queremos demorar a que la Tierra nos ayude a remediar. Si pueden pasar, por favor, a la próxima transparencia. También, acá, si ustedes se fijan, lo que se decía hace años, hace décadas que se sabe, hace siglos que se sabe la toxicidad del plomo. Desde el 2002 en Johannesburgo, desde el 92 se habla de prevenir y eliminar pinturas en plomo, por ejemplo, pero sin embargo el consumo de plomo sigue aumentando. Y una de las áreas de gran preocupación para nosotros es el tema de las baterías. Porque los países están hablando, yo siempre conservo mi beta nacional, se habla mucho de las energías renovables y de la utilización de paneles solares y de cómo eso va a ayudar al cambio climático. Y nos olvidamos del legado que estamos poniendo en el ambiente o en los hogares, cuando las baterías que se utilizan para los paneles solares son baterías de plomo ácido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que empezar a entender y aprender un poco más los tipos de situaciones. Si me pueden pasar a la próxima transparencia, que la voy a pasar muy rápido, porque ya se habló, no hay niveles seguros de plomo. El plomo aparece de manera orgánica, en las formas orgánicas e inorgánicas. La más clara quizás a nivel orgánico es la sustitución del plomo en combustibles fósiles. En el caso de inorgánico tenemos diferentes ejemplos. A esto lo que quiero es un poco apuntar, es que si bien hay fuentes naturales de plomo, las fuentes antropogénicas son enormes, son demasiadas. La próxima transparencia, y voy a ir lo más rápido que puedan en realidad, está transmitiendo cómo el plomo vive en el ambiente, se queda. Todos sabemos que los metales pesados tienen esa característica, no se pueden destruir, no lo puedo poner en un incinerador y lo saco, tengo que usar tecnologías para hacer disposiciones finales. Conocemos el caso del mercurio, que hoy tiene un instrumento legalmente vinculante. ¿Qué vamos a hacer con el plomo? ¿Qué vamos a hacer con el arsénico? ¿Qué vamos a hacer con el cadmio? Quedan en el ambiente, siguen estando, y a nivel inorgánico, los compuestos, que llegan de alguna manera al aire también. Hoy escuchábamos decir el tema de la inhalación, que no era una de las principales fuentes, y es una verdad absoluta, pero sin embargo se están dando otras fuentes que la contaminación por plomo en aire puede estar cambiando un poco. No voy a entrar en detalles, pero lo que quiero es pedirle a los organizadores, si quieren, no solamente transmitir la presentación en PDF, pero transmitirla en PowerPoint, porque hay una cantidad de notas abajo de cada una de las transparencias explicando estos conceptos que estoy tratando de transmitir. La próxima, por favor. En esta también ya se habló, están las diferentes... los diferentes usos que el plomo tiene, desde, como se hablaba, de las especies, que no se sabe muy bien la situación en América Latina, pero el comercio sigue estando, el movimiento transfronterizo sigue estando, cada vez más está el interés por la comida india, por la comida oriental o la comida asiática, y eso viene con las especies correspondientes. Entonces, si bien no es culturalmente algo que surge de la región como tal, es algo que se mueve y que es muy importante de alguna manera poder abordarlo. Con esta quería mencionar que hay una cantidad de esfuerzos a nivel internacional para abordar el tema del plomo en un área.
por ejemplo, lo que María Noel escribía en el chat respecto a la alianza de plomo en pinturas, que hay transparencias también más adelante. Hay esfuerzos a nivel de los convenios de especies migratorias para el uso del plomo en las balas. A nivel de los deportes y deportistas existe un gran interés de poder sustituir las balas de plomo en deportes olímpicos, pero sin embargo lo que dicen es que los atletas son los que se niegan a hacerlo, particularmente porque para lograr el éxito que ellos tienen en el momento, o el nivel que adquirieron para poder ser competidores olímpicos, requiere el entender perfectamente el peso específico que va a tener la bala, cómo es el revólver que le van a disparar, o el rifle. Entonces, la resistencia viene por ellos. ¿A qué apunto con esto? A que hay que apuntar al consumidor en muchas, muchas cosas, el que se entienda lo que está pasando. El tema de baterías, yo siempre cuento, y Rachel, no te enojes, el caso de mi país, que se detectó el problema del plomo, se identificaron una cantidad de medidas, se empezaron a tomar, los niveles de plomo en sangre en niños se empezaron a bajar satisfactoriamente, hubo realocación, se reubicó a las personas, se les dieron incentivos, pero los niveles de plomo en un momento empiezan a aumentar de nuevo, y no había explicación, y la explicación es que las madres, como iban a perder subsidios, volvieron a llevar a sus niños a esos sitios contaminados. ¿Por qué? Porque no se entiende muchas veces el legado que se le está dejando, no se entiende qué significa tener 5 puntos de coeficiente intelectual menos. Entonces, todas las acciones de capacitación son extremadamente importantes. La próxima. Acá no la voy a, esta transparencia no la voy a mencionar, es para que ustedes vean algunos factores que permitirían el éxito y las lecciones aprendidas para el caso de los combustibles con aditivos de plomo. La próxima. En esta, la alianza de plomo en pintura que se mencionó, también es una iniciativa muy, muy importante, que tiene el liderazgo de Estados Unidos en este momento, pero que la OMS y el PENUMA tenemos, o realizamos esfuerzos enormes para lograr que se avance. Si muestran la próxima. En la próxima está el mapa de los marcos legales de plomo en pintura. Actualmente existen 77 países que tienen legislación, existen herramientas, existe capacitación, existen metodologías, existen alternativas, existen soluciones. ¿Por qué no lo hemos logrado? Es la pregunta de siempre. La próxima, si salteamos esta esta, la salteamos por favor, pasamos a la siguiente. Hay mucha información. Estos son solamente 4 de las publicaciones que están manejando a nivel, no solamente de PENUMA, sino de muchas, muchas organizaciones. Hay manuales de reciclado de baterías de plomo, existen un montón de información y literatura. Pero a mí lo que me gustaría es, si podemos pasar a la próxima, es comentarles un informe que fue solicitado a PENUMA realizar sobre temas de preocupación. Y los diferentes capítulos abordan la gráfica que les mostraba al principio, pero también otros temas que fueron identificados a nivel internacional. Hoy por hoy se está desarrollando un nuevo marco legal para abordar el tema de sustancias químicas a nivel internacional. Existe la necesidad de que sea ambicioso, existe la necesidad de que se conecten las cosas, pero también existe la necesidad de que dejemos de hablar de plomo solamente, o de mercurio solamente, o de los POPs solamente. Necesitamos hablar de cuáles son las implicancias, cómo identificar un problema. ¿Es el problema el plomo o es el problema el reciclado, como se decía hoy, y cómo se hace? ¿O es el problema la pobreza? ¿O es el problema de la falta de dinero y tecnologías? Si se logra avanzar a nivel internacional, siempre se logra tener mecanismos financieros que puedan apoyar medidas de implementación. Entonces, el reconocimiento a nivel internacional es muy importante, y que formen parte de sistemas también lo es. Y con esto les agradezco
la oportunidad. Y así como María Noel mencionaba, es realmente un gran honor poder estar con este grupo de panelistas y con grandes amigas de muchos años en el trabajo de productos químicos. Y María Noel, en una de las presentaciones, cuando explicaba el coeficiente intelectual y la disminución, me hizo acordar mucho a una gran mentora de muchos de nosotros, que luego trabajó en OMS por muchos años y que fue promotora de salud infantil extremadamente. Entonces, quería hacer el reconocimiento para ella. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora nos queda 25 minutos ahora en el panel, así que si podemos, por favor, pasar no más de 5 minutos a cada panelista, creo que vamos a terminar justo a tiempo. Pero me gustaría que damos a los panelistas que no han presentado todavía, a Amalia, a Leila y Ana Margarita, que hagan sus intervenciones y después volvemos a los otros panelistas de otra cosa para presentar. Entonces, por favor, doctora Amalia Laborde, si pueda presentar a los desafíos para el sector salud. Gracias. Gracias, Rachel. Gracias a todos los participantes que me antecedieron, que creo que pusieron un marco muy profundo y muy claro sobre cuál es ese problema para la salud y sobre todo para el desarrollo de los niños. Quería entonces enmarcar estos desafíos del sector salud en la comprensión de que tenemos un cuerpo de evidencia, yo llamaría aplastante, sobre los efectos deleterios del plomo en la salud, que se manifiestan en la infancia, pero que también se manifiestan en las siguientes etapas de la vida, la adolescencia, impactando sobre todo en el comportamiento social y la violencia, y en los adultos, impactando en las enfermedades que son la primera causa de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ante esta aplastante evidencia, obviamente ha habido una respuesta de varios sectores a través de leyes, reglamentos, controles, monitoreos, que tienden a ser la base de la prevención primaria. Sin embargo, como muy bien lo explicaron, el plomo hoy está en todas partes y no lo estamos viendo lo suficiente. Por otra parte, también es importante reconocer que las medidas que estamos tomando, como es el plomo en las pinturas, como es el reciclaje de las baterías, hoy existe como un tema territorial, a veces familiar, muy ligado a los bajos recursos y a la pobreza, y que hace que las fuentes de emisión persistentes, como bien lo dijeron, estén hoy afectando a un gran número de población. Y ese número de población exactamente no lo conocemos. Argentina y Uruguay, solamente para traer un ejemplo, tienen protocolos, guías de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica, protocolos de manejo de la población pediátrica de acuerdo a los valores de plombemia. Ambas guías, y me atrevo a decir que casi todas las guías, se basan en conocer los niveles de plomo que tienen los niños en nuestra región. Y sin embargo, ese es uno de los elementos más difíciles de obtener, porque no estamos midiendo plomo en la sangre de los niños, y por lo tanto los números que son tan impactantes en lo que hace al impacto en la salud de los niños, entiendo que son números que no reflejan la realidad. La realidad seguramente es mucho peor de la que la estamos viendo, simplemente porque no la estamos midiendo. Y voy a hacer una pequeña comparación con el COVID-19. Si todos los casos fueran asintomáticos, no estaríamos en esta situación de pandemia y no estaríamos haciendo investigación. Sabemos que tenemos casos de COVID positivo
porque hacemos un hisopado nasal o un test de diagnóstico. Si no hacemos un test de diagnóstico de la población, no vamos a saber cuál es la población que hoy tenemos afectada y que es el futuro de nuestras naciones. Y por eso es tan importante ese tema. La siguiente, este desafío no solamente parte de una evidencia regional de este trabajo publicado en el 2017 que presenta las medias de estudios poblacionales realizados en Latinoamérica y que muestra estos valores que seguramente han sido valores que han sido utilizados en las métricas que nos mostraba María Noel, Daniel, pero que es importante saber que son pequeñas poblaciones seleccionadas, poblaciones que no reflejan todo el país, no son las medias del país, lo cual puede significar que nosotros en realidad a través de estos estudios nos estamos acercando al problema, pero no tenemos toda la información, porque hasta mi conocimiento, ninguno de estos países tiene un programa de vigilancia de la exposición a plomo que le permita saber cuál es la verdadera media, como sí lo tiene Estados Unidos y Canadá, que le permite ir tomando decisiones preventivas basados en esta vigilancia poblacional. Ninguno de nuestros países, y me refiero a Latinoamérica como mi región, tiene este programa de vigilancia y por lo tanto estamos lejos de saber cuál es la realidad. Pero también estamos cerca de saber que la realidad no es tan buena como quisiéramos, porque sabemos que tenemos todas y cada una de las fuentes de emisión que han sido mencionadas en diferentes sectores, probablemente afectando más a ciertos territorios o a ciertas poblaciones, pero todas y cada una de ellas están distribuidas en nuestra región. Y es posible que en Uruguay no tengamos el impacto de la cerámica con esmalte con plomo, porque no tenemos cultura de utilizar este tipo de vajilla, por ejemplo. Pero seguramente tenemos todo lo que tiene que ver con el reciclaje de metales, baterías y también el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, que es una de las fuentes principales de emisión y contaminación. En la siguiente diapositiva quise expresar en este cuadro que he utilizado muchas veces, digamos, el asunto clave del desafío para el sector salud. Desde mi punto de vista y desde de muchísimos colegas que vienen trabajando este tema en toda la región, el principal desafío es que no se previene lo que no se conoce. Los programas de salud incorporan lo que detectan, lo que reconocen como un problema. Si no lo reconocen como un problema y no lo observan, entonces no estará en los programas de control de salud o de prevención. Y nosotros hemos pasado históricamente en la lógica de la alerta ambiental, en la lógica del brote epidémico, y entonces todavía relatamos el tema del plomo como la situación de Flint o de La Oroya o de La Teja en el Uruguay, siempre ligados a ese fenómeno de alerta que no fue más que la punta del iceberg de un tema que afecta a la población de forma más extendida. Y nos cuesta ir a la lógica de la evaluación de riesgo, de la evaluación de las poblaciones más vulnerables, que son las que tenemos que ir a acompañar para comprender la exposición, detenerla y prevenir el futuro de nueva exposición. El problema de que el sector salud reconozca este tema es fundamentalmente porque esta intoxicación cursa largamente asintomática, mientras deja alteraciones del neurodesarrollo y del crecimiento
y contribuye a que en la etapa adulta aparezcan las enfermedades cardiovasculares y neurológicas y otras enfermedades. Entonces, en esta lógica, tampoco el sector salud reconoce los síntomas clínicos. Por eso, en la siguiente, y ya voy terminando, y le voy a que siga dando las diapositivas. Sin duda que el sector salud necesita tener alertas ambientales, pero fundamentalmente tener acceso a información sobre monitoreo ambiental para entender dónde están los riesgos para la población que atiende ese sector. Y por eso, bueno, hay antecedentes en Uruguay de trabajo con el municipio de Montevideo, que es parte de GAP, y con Blacksmith Institute en aquel año, hoy Pure. En la siguiente podemos ver también que el sector salud necesita generar información y dar acceso a información epidemiológica para entender dónde están los niños que tienen más de 5, dónde están los niños que tienen más de 10 de plomo, para poder actuar concretamente en esas poblaciones. En eso Uruguay ha venido trabajando para ofrecer una información que es una información insuficiente porque no proviene de un programa de vigilancia, pero que acerca información a comprender dónde y cómo y a qué se exponen esos niños. Y bueno, y aparecen en Uruguay estas fuentes de emisión como las más importantes. Y en la siguiente tenemos también la necesidad de que el sector salud integre preguntas, sospechas, observaciones que le permitan identificar que esa población está expuesta a plomo, porque seguramente a través de esa cercanía del equipo de salud con las personas y las comunidades, será posible detectar situaciones que tienen que ver muchas veces con la supervivencia de las personas, porque no hay que olvidarse que el plomo es un metal y tiene mucho valor, y como vimos, es muy necesario y muy útil para muchas cosas que son importantes para nuestro desarrollo, pero al mismo tiempo necesitamos empoderar a esas personas sobre los riesgos que tienen. En Uruguay se han desarrollado cuestionarios que no son ni iguales ni tampoco abordan los mismos temas que cuestionarios que se han desarrollado en Estados Unidos o probablemente en México. Tiene que ver con las fuentes que nosotros entendemos que están ocasionando mayor riesgo para la población. Y finalmente, entonces, en la siguiente diapositiva, necesitamos llegar a entender que si no medimos el plomo en sangre, no vamos a saber lo que está ocurriendo con el plomo en los niños. Hay técnicas más económicas y técnicas más precisas, pero más costosas. Las técnicas más económicas, basadas en el LEDCare, que menciono porque es la única marca de la voltametría anódica, tienen una muy buena performance, más que suficiente para que nosotros podamos identificar las poblaciones en mayor riesgo. Y existe, por parte de la Organización Mundial de la Salud, una guía muy concreta y muy clara sobre los métodos analíticos para medir plomo en sangre. Por lo tanto, este es uno de los desafíos más importantes que tenemos, medir el plomo en sangre. Y a través de esta medición podremos aplicar estas guías de vigilancia, estas guías de tratamiento, estas guías de prevención, orientadas a la población más vulnerable y en mayor riesgo. Dejo por aquí porque creo que ya estoy en tiempo. Gracias. Gracias, Amalia, y has presentado unos puntos muy, muy, muy importantes. Es evidente que una respuesta eficaz requiere el forzamiento de la colaboración entre los sectores diferentes, como la industria, en la salud, medio ambiente, industria, educación y otros, y también la comunidad. Me gustaría ahora cambiar temas un poco para hablar sobre cuál es el rol de cada sector y cómo
cómo ellos pueden ser parte de la solución. Y ahora tenemos a Ana Margarita de Clarios y a Leila Devia del Centro de Basilea para hablar un poco sobre la responsabilidad del productor de baterías, por ejemplo. Doctora Leila, por favor, si puede tomar no más de 5 minutos para que podamos terminar. Sí, hago todo rapidísimo. Disculpa, Bueno, primero, gracias. No hay problema. Primero el agradecimiento por la invitación a Rachel y a todos los organizadores y a Lilian que insistió. Estoy entre amigas y amigos, colegas, y la verdad que es un placer. Pero antes de, este es el objetivo del proyecto que estamos llevando a cabo, después de todas las exposiciones, uno en qué está pensando. Esto es algo, no digo no hay nada mayor y menor, pero es un proyecto concreto de responsabilidad extendida del productor, que es una herramienta muy útil para poder hacer una gestión ambiental, dejar la primera, una gestión ambientalmente sustentable. Ahí lo que ven ustedes es esta herramienta. Justamente la idea del proyecto es ver todas las experiencias en la región de América Latina y el Caribe, y se han elegido algunos países. Pero antes, para darle un marco a esto que, como digo, pareciera más pequeño, y escuchando a Jacqueline, a Judith y a todos los demás, hay una publicación muy interesante, y en esto se enmarca un poco el proyecto de mayor a menor, que es la reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe. O sea, ¿cómo hacemos que todos estos temas que desarrolló Judith, Jackie y muchos más, podamos con estos pequeños aportes dar pequeñas soluciones? Y en este documento, que es muy interesante, y después lo voy a pasar, Rachel, porque abarca todo, tiene una mirada mucho más totalizadora, además de las políticas monetarias, laborales y sociales, habla de un nuevo impulso de la política industrial para el desarrollo sostenible. Y este proyecto se enmarca en esto, y la herramienta de la red también se enmarca en esta política industrial post-pandemia, post-desarrollo sostenible, y que también la tenemos que ubicar en cómo usamos esta herramienta, porque esta herramienta es muy útil, es bárbara, pero tiene sus costos, tiene también sus equilibrios. Y la siguiente, sus equilibrios y desequilibrios, hay que hacer un balance. Les cuento la siguiente. Hay los instrumentos que conocemos típicamente son los administrativos, económicos e informativos. Ahora hay una cuestión fundamental dentro de este esquema, que es la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de 10 países de la región, falta uno más, que tiene que ver con los informes. Y ahí también va a estar la información que se suministre en toda esta cadena. ¿Y cuáles son estos esquemas de responsabilidad y los principios, ¿no? Los principios que agregaría algo más, que es esta idea de no ya protección del ambiente o conservación del ambiente, sino esta idea de sustentabilidad de todas las políticas. En este caso, jerarquía de gestión de residuos y economía circular. Pero ¿cómo hacemos para promover una economía circular si los procesos de esa promoción y esa gestión de residuos no se hace de manera sustentable? Entonces lo que pasa es todo lo que contaron mis antecesores. Sí, Rachel. Y acá están brevemente cómo hemos avanzado en este esquema de responsabilidad ampliada de productos y baterías. El otro día me preguntaban los industriales en otra charla, bueno, pero ¿quiénes son los responsables? Importadores, comercializadores, productores. La siguiente, Rachel. Ahí tienen, que ya lo desarrollaron mis antecesores, cuál es el marco de esta corriente de desechos, y este proyecto se enmarca con la Red Intergubernamental de Químicos y Residuos de América Latina y el Caribe, y también lo estamos coordinando tanto el Centro de Argentina como el Centro de Uruguay. Y las resoluciones UNEA, de las cuales ya habló Jackie. Sí, la próxima. Y cómo ahora ya más concreto, ya bajada a tierra, cómo nos estamos manejando en este proyecto, una encuesta en los puntos focales, y no solamente, por eso estaba la primera filmina, no solamente que detecten instrumentos de leyes. Las leyes, y eso que yo soy abogada, a veces impiden el cumplimiento y la eficacia. Es mucho mejor a veces una norma de gestión para lograr que una ley.
Ahí están las reuniones bilaterales con las fechas, hay un informe preliminar y el informe vamos a hacer seguramente una reunión, sí, ya terminó, una reunión muy interesante y damos a conocer el informe, cómo ha quedado. ¿Qué se ha detectado? La próxima. Ahí tienen el cuadro de los países estudiados, y algo que sí quiero destacar, porque es creo que el meollo y lo que nos lleva a este estudio, que ya algunos expositores también lo mencionaron, que es el tema de los países que prohíben la exportación de las baterías plomo-ácido y aquellos que no prohíben esa exportación. Entonces hay un sinnúmero de intereses que están en juego. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa siempre en América Latina y el Caribe y en los países en vías de desarrollo, tenemos temor, y que es un temor totalmente fundado, a que nos inunden con residuos. Pero también cómo hacemos para promover la economía circular y cómo logramos esta política industrial sostenible. Entonces esto es donde no podemos llegar a visualizar cómo hacer el control por todas estas cuestiones trágicas. Pasá. La próxima. Así vamos terminando. ¿Cuáles son los desafíos que ya hemos detectado? Entre los que están, por supuesto, las empresas recicladoras, que si tienen una buena gestión de esos residuos, por supuesto, son bienvenidas. La próxima. Es importante desarrollar marcos legales institucionales, pero yo creo que previo tiene que haber un consenso. La segunda. Es fundamental tener conocimiento y también la articulación con aduana. ¿Por qué? Porque ahí está la nomenclatura arancelaria que nos determina o nos ayuda a determinar si estamos frente a un residuo o no. La siguiente. El financiamiento. Yo creo que este es un punto fundamental. Si no, la responsabilidad es tener al productor, y ayer hablaba en la charla hasta que daba con la industria, me decía, bueno, tenemos que pagar. Bueno, ¿quiénes tienen que pagar? ¿Y cómo se hace esa trazabilidad para que el que paga, que se encuentra imbuido en esa responsabilidad legal, también, no digo que no se va a desligar, pero sí pueda cobrar? Y por supuesto el gobierno o el Estado vigilando. La prohibición de importación de residuos peligrosos, esto es el debate y la demanda de las empresas recicladoras para aprovechar la capacidad instalada. Ya falta la última, Rachel. No te pongas nerviosa, ya estamos ahí, creo que ya estamos o con las gracias totales. Prohibición de importación de residuos peligrosos, sí. La vigilancia y control, esa pasada, para la implementación del REP. Ya están los esfuerzos del Mercosur de Judith, así que me sacaste las gracias totales, creo. Pero bueno, gracias a todas y todos, y por supuesto estoy dispuesta a cualquier tipo de preguntas. Pero quiero que quede muy claro esto del tema de la política industrial sostenible, esto es en un paraguas mayor. Gracias. Gracias, Leila. Y last but not least, y gracias por esperar tanto tiempo todos los participantes para que puedan escuchar a los panelistas. Tenemos a Ana Margarita Garza de Clarios. Por favor, Ana Margarita. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, yo me sumo a muchos de los comentarios del resto de los panelistas, en donde ahorita vemos cada vez más una necesidad del uso del plomo, sobre todo en las baterías automotrices, por una mayor cantidad de vehículos e inclusive en el uso de ciertos electrónicos. Entonces, hay algunos otros usos, pero hay algo fundamental, que es la utilización de las materias primas. El día de hoy no es sostenible. Y el cambio de paradigma de dejar de pensar lineal y buscar la forma de que la vida útil de cierto producto no sea un desperdicio, sino la fuente de materia prima para uno nuevo. Si quieres dar la siguiente, por favor. Entonces, nuestra empresa ha demostrado diariamente el que nuestra cadena de suministro circular para las baterías de vehículos
que están hechas de plomo ácido en Norteamérica es un ejemplo. Tenemos una red integrada de ciclo cerrado, le llamamos de closed loop, en donde tenemos instalaciones de socios calificados y de nuestras mismas fábricas y recicladoras en Estados Unidos y México, que incluye un círculo virtuoso en donde se tienen que lidiar con regulaciones, con la forma en que se diseña el producto, estandarización de los materiales, todas esas partes son importantes y esto ha generado que tengamos una red que es uno de los ejemplos de economía circular más grandes y exitosos del mundo. A la siguiente, por favor. Entonces, nuestra visión es que el reciclaje sea 100% responsable y sostenible para que todas las baterías no salgan de ese circuito. Y para poder lograr esto necesitamos que no haya también fronteras. Hay zonas del mundo que necesitan estar integradas y no desafortunadamente, yo también como Leila soy abogada, entonces conozco cómo todas esas reglas y todas esas restricciones a veces hacen muy difícil crear esos incentivos económicos necesarios para generar ese valor y que esas baterías no salgan de ese circuito. En México, más de 25 millones de automóviles, camiones, ambulancias, autobuses utilizan nuestras baterías y van a llegar a su vida final, de su vida útil. Entonces, es importantísimo generar esos planes de manejo con los gobiernos para que sea seguro y que no salgan del circuito. Para darles una idea, nuestros centros de reciclaje en México reciclan el 80% de todas las baterías que se utilizan en México en un año. ¿Sí? Si puedes dar la siguiente, por favor. Tan importante es esto para nosotros que hemos establecido compromisos para mejorar. Esto incluye nuestra participación en el Responsible Battery Coalition, en el Global Battery Alliance, para buscar todas esas colaboraciones multidisciplinarias y lograr esto en la medida de lo posible. Recientemente, junto con Pure Earth y UNICEF, si quieren dar la siguiente, por favor, hemos lanzado una iniciativa que se llama Protecting Every Child's Potential, y esto es para prevenir la exposición de los niños al plomo, ¿sí? Entonces, nuestra empresa está comprometida a movilizar la acción internacional y prevenir esto. Tenemos proyectos ya establecidos en Bangladesh, Georgia, Ghana e Indonesia, y he tenido la fortuna de estar involucrada desde hace más de 4 años en un proyecto específicamente en México con Pure Earth, y que es parte de lo que la Fundación Clarios ha estado trabajando. Y ese compromiso es de muchas partes para trabajar y colaborar en este tema. A la siguiente, por favor. Y en esto, bueno, aquí pueden ver un ejemplo en donde nosotros estamos buscando que ningún niño debe estar expuesto al plomo, y esto debe ser prevenido y nosotros sabemos cómo hacerlo. Todos los días nuestras baterías se recolectan, se transportan, se reciclan de manera segura y responsable para fabricar nuevas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros nos comprometemos a movilizar acciones, especialmente en el sector privado, y ya que nuestra sociedad y economía global funciona con baterías, esto significa que todos, individuos, comunidades, sociedad civil, gobiernos, empresas como la nuestra, tienen un interés en esta solución. Sin embargo, necesitamos buscar la interacción de todos para poder erradicar estas prácticas nocivas que exponen a los niños y así proteger el potencial de estos. Aquí le corto para no extenderme. No sé si haya oportunidad de poder compartir el video, o si no dejamos para algunas preguntas, como tú digas, Rachel. Gracias, Ana Margarita, y es muy bueno saber
sobre todas esas iniciativas que están tomando Clarios, tanto como los otros actores internacionales. Y si los participantes y los panelistas puedan quedarse unos 5 minutos más, sería muy bueno poder contestar algunas preguntas. Yo veo en el chat box que hay varios y que gracias a los panelistas que estuvieron contestando mientras dando sus intervenciones y presentaciones. No sé si los panelistas hayan visto algunas de las preguntas en el chat box. Hay una pregunta para Jacqueline Álvarez sobre el caso de Uruguay, si hay intenciones de promover que se reciclen allá en el lugar de exportar. Y hay varias otras preguntas. Jacqueline, ¿estás todavía? En realidad, creo que Amalia o Judith pueden responder mejor que yo. Yo sé que existe experiencia y legislación debido a los casos que pasaron en Uruguay, pero los detalles hoy ya no los tengo como los tenía. Entonces, preferiría que ¿Está bien? que Judith o Amalia lo aborden. ¿Está bien? Judith, Amalia, si quiere responder. Hola, disculpa. La pregunta sobre si en Uruguay se está promoviendo el reciclaje, en realidad en Uruguay hubo una iniciativa de reciclar, pero por ahora, debido al tamaño del mercado y las dificultades logísticas de la recolección, en realidad lo que sale económicamente para el país es como es la exportación vía Basilea. Siempre en ese control. Hubieron también muchos problemas ambientales con las empresas que estaban realizando ese reciclaje. Por lo tanto, por ahora esta es la ecuación que más le sirve a Uruguay debido a este tamaño. También apostar a un reciclaje regional no es posible porque nosotros no podemos importar baterías de otros países. Tenemos una ley de prohibición de desechos peligrosos. También la tiene Argentina y Brasil, y Perú creo que también, más de los que conozco, pero fundamentalmente a través de Brasil, que sí permite el tránsito de las baterías, que se han podido exportar. Gracias. Ahora otra pregunta viene de Alberto de Santos Capra. ¿Será posible describir sucintamente cómo realizar una evaluación de riesgo en un sector con población y plomo en el suelo, además de las tomas de sangre y su análisis? Tal vez a Marie-Noëlle, Amalia. Hola Alberto, ¿cómo estás? Una pregunta difícil de contestar sucintamente, pero básicamente si tenemos una zona que ya sabemos que tiene niveles de contaminación que se asocian con factores con plomo elevado, yo creo que la medición de plomo a la población más vulnerable podría ser la más cercana, la que tiene pisos de tierra, y básicamente antes de los 5 años es la selección inicial que permita tener un mapa del riesgo para esa población actual y en el futuro. Porque, bueno, Argentina tiene una guía muy clara, o sea que a partir de esos niveles de plomo en sangre se puede actuar siguiendo una guía nacional. Gracias. Disculpa, ¿haya terminado? Sí, no, digo que sucinto sería eso, pero conversamos, Alberto. Ok, muy bien, gracias. Hay varias cosas para Ana Margarita de Clarios, son 3 preguntas, pero tal vez escogimos uno que dice aquí, a ver, son 3.
la pregunta, ¿por qué si Clarios es una empresa que se dice ambientalmente responsable y segura, nos recicla los ULABs, las baterías de los Estados Unidos en ese país, en lugar de enviarlas a México, con toda la responsabilidad y posibles daños ambientales que significa este movimiento transfronterizo? Fronterizo. Sí, mira. El tema no es por las diferencias que en algún momento se habló de las diferencias de reglamentación y que tal vez en México eran menos estrictas que en Estados Unidos. Esto tiene que ver en parte por la logística de cómo funciona, en dónde están las armadoras de automóviles, que tenemos muchas en México. Entonces, sí, como muchos de ustedes saben, las baterías pesan mucho. Entonces, el costo del movimiento de las baterías es lo que hace muy complicado el esquema de estarlas moviendo. Entonces, tenemos nosotros un sistema integrado, tenemos una recicladora en Florence, en Carolina del Norte, y esta es la que en los últimos 20 años es la única recicladora que cumple con todos los estándares que se haya autorizado por el tema de emisiones al aire. Entonces, en Estados Unidos, poner más recicladoras ha sido tremendamente complicado. En México, nosotros tenemos recicladoras que son exactamente iguales, inclusive en su performance hasta mejores que las de Estados Unidos, pero la razón principal es esa integración que tiene que ver con la economía circular, en dónde están nuestros clientes y en dónde se necesitan esas baterías. Gracias, Ana Margarita. Lástimamente estamos ya out of time. Yo quiero agradecer a todos los panelistas y los participantes para su participación hoy. Hoy es el inicio de una conversación, de discutir entre amigos y también colegas y también los que no nos conocemos, que tenemos que conocer y empezar a iniciar y avanzar. Estamos siempre a su disposición. A GAP, aquí estamos. Por favor, no duden en contactarnos. También vamos a compartir todas las presentaciones. Vamos a ponerlo en PDF, el formato PDF, por nuestra página web. Y podemos compartir también a las direcciones de email de los panelistas para que puedan continuar preguntando sus preguntas y recibiendo las respuestas. Les agradezco mucho y les despido y les deseo un buen almuerzo. Gracias.